Bueno, muchas gracias por invitarme porque nosotros los que nos dedicamos a la comunicación, yo me dedico a grabar sonido, como habéis dicho, y a utilizarlo en diferentes aplicaciones, pero una aplicación fundamental es la comunicación. En realidad somos los oportunistas que grabamos aquellas cosas que vosotros, los conservacionistas, hacéis que sigan existiendo. O sea que, en realidad, todos estos aplausos son para la gente que hace que en el monte, que en el campo, siga habiendo voces que un técnico de sonido pueda grabar, ¿no? Toda esta especie de resumen, tengo que corregir el currículum y borrar muchas cosas porque da vergüenza. Todo este resumen, al final, esta especie de repaso a mi actividad profesional, yo lo resumiría en algo muy sencillo. Yo soy un técnico, un naturalista metido técnico de sonido. Soy técnico de sonido, sí, pero grabo sonidos de naturaleza y otras cosas. Pero con ese material yo elaboro mis relatos, mis cuentos, mis historias, ¿no? En todo ese tipo de soportes. Habría que explicar por qué creo yo que el sonido es tan importante. Aparte de una aclaración, yo cuando hable de sonido, a partir de ahora me referiré al sonido ambiente, no hablaré de la palabra, no del discurso, de la palabra hablada, sino sonido ambiente. Yo creo que el sonido es muy importante porque estoy convencido de que tú no conoces un paisaje hasta que no escuchas su banda sonora. Tú puedes haber visto un bosque, pero si no lo escuchas, no sabes quién está ahí, cuántos hay, qué están haciendo. Por medio del oído, de la escucha atenta, podemos saber cómo está funcionando aquello. El oído, la escucha atenta, tiene dos virtudes. Una muy importante para quien anda por el monte, y es que te obliga a ir despacio. Hace poco leía un libro extraordinario, El leopardo de las nieves, pero no el de Peter Matthiessen, sino uno que han sacado los franceses, Sylvain Tesson, sobre la búsqueda del leopardo de las nieves en el Tíbet, que decía que Tesson pensaba que viajar era ir a muchos sitios hasta que se dio cuenta de que viajar era estarse quieto en un lugar esperando a que pasara algo. Eso un naturalista lo entiende perfectamente. Entonces, la necesidad de ir a la escucha, a grabar o a escuchar sencillamente, te obliga a ese ritmo pausado. Pero es que el sonido, la escucha es inmersiva. La vista nos coloca siempre fuera de la escena, yo os tengo delante de mí, y si giro la cabeza, miro para adelante y el mundo está allí delante. Puedo cerrar los ojos y dejar de verlo todo, pero el sonido es inmersivo. Tú no puedes cerrar los oídos, no puedes dejar de oír, y mires o no mires, todo el sonido te rodea, las circunstancias te rodean y lo estás viendo. A mí me encanta establecer comparaciones y jugar con las palabras y decir que quien escucha ve de oídas, porque ver de oídas no significa oír cosas por ahí como no enterarse, sino ver de oídas significa que en tu mente, en tu memoria, en tus recuerdos se componen las imágenes que un sonido te está contando. Si tú has oído un bosque y lo has visto, cuando lo escuchas después, aunque sea con los ojos cerrados, lo vas a ver en tu cabeza. Por eso la idea de ver de oídas, viajar de oídas, el sonido, el oído es uno de los dos grandes sentidos de la memoria, el oído y el olfato, ¿no? Son sentidos que te retrotraen a una situación. Por eso yo creo que el sonido tiene, aparte de las cuestiones prácticas, de saber quién, cuántos y qué hacen, todos los ornitólogos, los naturalistas, los herpetólogos trabajan de oídas, fundamentalmente en el campo, también te permite ese contacto distinto. Es ver lo mismo, pero desde otro punto de vista. Ya veréis que juego mucho con las palabras en las símiles sonoros, ¿no? Bueno, esa es la clave, la justificación, creo yo, de por qué es interesante ver la naturaleza por medio de sus sonidos, de su propia banda sonora, o un poco retóricamente decir, dejar que sea la naturaleza la que se cuente a sí misma con sus palabras. Yo empecé hace ya bastantes años, tenemos ya una edad, hace 37 años, y mi idea original, mi intención primaria era grabar todas las voces de las aves ibéricas y con ellas hacer una especie de guía, un catálogo sonoro para ornitólogos, para pajareros, que decimos ahora, ¿no? Pero muy pronto me di cuenta de que si tú has grabado un pájaro, por muy bien que lo grabes, una vez hecho ya no hay nada más que hacer, no hay más que decir. Y empecé a preocuparme y a prestar atención al escenario, a los paisajes sonoros, a las biofonías. Y en esas biofonías es donde está la gran diversidad que nos permite conocer la naturaleza desde otro punto de vista. Pero como esta charla vamos a ir escuchando una serie de cosas un poco deslavazadas, intentaré hilarlas más o menos bien, pero como esta charla forma parte de la conmemoración de un acontecimiento extraordinario, que es que una sociedad ornitológica cumpla 35 años, pues creo que conviene empezar con un homenaje a los ornitólogos de Albacete. Aquí estamos.
con este canto general. Ahora os explicaré algunas cosas que estáis viendo ahí. Bueno, como veis, esto es una especie de presentación del elenco, el dramatis personae de las obras de Tro, de los instrumentistas, la percusión y el gran solista de la naturaleza, que es el ruiseñor común. Bueno, esto era una pequeña ruptura de hielo, un homenaje a las aves, no, yo no soy quien para homenajear a las aves, pero sí a los ornitólogos que cuidan de las aves, ¿no? El canto general de la naturaleza, representado en las voces de las aves. Pero ahí veíais también, algunos los conoceréis ya de sobra, esas gráficas que aparecen, esa especie de caligrafías que aparecen por debajo de los cantos de las aves. Todo lo que vamos a ver, bueno, primero me estaba contradiciendo, porque estoy hablando de que vamos a hablar, a ver sonidos sin imágenes y empezamos viendo pájaros. Pero bueno, estas son contradicciones que me caracterizan a mí. Pero veíais unas imágenes, unas caligrafías. Para no hacer esto demasiado árido, solamente estar escuchando, yo siempre utilizo ese recurso. El sonograma, lo vamos a ver, es así como se llama. Los sonogramas son esas caligrafías. El sonograma es una herramienta científica que utilizan los bioacústicos, la gente que... Me muevo mucho, perdona. Pero me sigues. Vale, vale. Los sonogramas es una herramienta científica que se utiliza pues, en bioacústica para comparar, para calcular, para medir, lo que hacen los científicos, ¿no? Establecer comparaciones y sacar conclusiones. Para mí el sonograma es literalmente la caligrafía del sonido, son letras. Por eso todo lo que vamos a ver y a oír a continuación lo vamos a hacer sobre este soporte visual. Podéis cerrar los ojos, vamos a ver muy pocas imágenes animadas, reales, de naturaleza, pero sí que vamos a ver siempre casi siempre, este tipo de caligrafías. Yo creo que el sonograma, aparte de que es una belleza apabullante, nos cuenta muy bien esa especie de partitura del sonido, nos cuenta muy bien lo que está sucediendo ahí. Casi con un poco de práctica se puede saber cómo va a sonar una cosa solamente. Si veis el cuco ese que está ahí cantando al fondo, veis la doble nota del cuco. Todo, en fin, es una especie de partitura, pero también es una especie de jeroglífico que nos permite ver literalmente la imagen que genera el sonido. Y además me parece que son bellísimos, ¿no? Entonces, bueno, esto sería una composición que es como el soporte sobre el que yo trabajo. Iremos viendo más adelante. Pero os quería explicar cuál es mi método. Cuando se va a la naturaleza a grabar, no vale con colocar un micrófono, grabar y ya está, ya lo tienes en tu casa, ¿no? La grabación de sonido se parece más en ese sentido a la grabación de vídeo. Es un sistema que requiere un método y que requiere un proceso posterior. Hay gente que coloca el micrófono y le vale. No, a mí no me vale. Yo tengo que ir a un lugar, analizarlo acústicamente, identificar quién está cantando allí, quién está hablando, qué vientos dominan, qué reverberaciones, qué ecos, qué aguas, cómo pintar después con sonidos ese paisaje. De manera que todo eso tiene un método, un recurso. Y para eso es importante saber algunas cosas. Os voy a enseñar, según mi método, Francisco Umbral, cómo es el proceso de construcción sonora de un bosque. Entonces, sobre este fondo vacío de un bosque, sabemos que una canción, un zorzal, perdón, que canta, uno es una canción.
Ahí tenéis su sonograma. Pero si cantan dos zorzales, estoy empeñado, ya tenemos una pelea entre dos aves. ¿Puedes subir un pelín el volumen? Si le añadimos el canto de otras aves, un pinzón, sonido de la madera, el murmullo del viento, que todo lo difumina, sonido del agua, lo que tenemos es un bosque. Si suena una tormenta, el trueno ya está dibujando un valle, es un bosque wagneriano. Es decir, todo lo que vamos a escuchar, bueno, casi todo, las acumulaciones, las sumas, los montajes sonoros por pistas, por canales de los animales, de las acústicas que están sonando en un lugar determinado. De manera que al final escucharemos como un resumen, mis recuerdos, un resumen de cómo suena un lugar, no en las horas que estuve allí, sino en unos minutos, en unos plazo de tiempo pequeño, ¿no? Imaginaos que yo me voy a la radio con una grabación de 2 horas de cómo suena un bosque, pues duró 2 días. No, que duró 2 días, duró 2 minutos, ¿no? De manera que todo esto, en realidad, todo lo que vamos a escuchar a continuación de aquí, salvo algunas excepciones, son montajes sonoros, son reportajes sonoros, son piezas sonoras, que casi piezas musicales hechas con criterios que se parecen más al montaje de cine que a la técnica fotográfica. Una buena foto ya vale, una buena grabación de sonido hay que utilizarla en su contexto, y su contexto es el sonido del bosque. Este era mi método, ¿no? En la adición de una cosa tras otra. Y cuando andas por el monte, yo os decía que al principio mi idea era sencillamente grabar todas las aves. Bueno, vamos a repetir un poco ese proceso y vamos a empezar un breve y rapidísimo espacio de aprendizaje. Perdonadme, no sé quiénes estáis ahí, aparte que tengo una foco ahí arriba que me está volviendo loco, pero no sé si sois, bueno, habrá de todo, habrá gente muy experta y habrá gente que no lo sea tanto, entonces vamos a pasar por encima de diferentes aspectos, ¿no? Los que ya sabéis, me disculpáis, y los que no sepáis, pues si no llegáis a entenderme, también disculpadme, o sea que todo el mundo me perdone. El proceso de aprendizaje yo lo represento en el canto de un mirlo. El canto de las aves, entre las aves, digamos que el gran solista, el que se lleva todos los méritos, el que se lleva todos los aplausos por parte de los músicos, los poetas, es el ruiseñor, lo sabéis. El ruiseñor canta bien, quién lo duda. Pero yo creo que el ruiseñor fundamentalmente lo que hace es una excelente puesta en escena. Los ruiseñores cantan de noche y eso hace que su voz brille. De noche, paradójicamente, el sonido brilla porque las frecuencias más agudas se propagan muy bien, ¿no? Pero yo creo que el gran cante de la escena europea, occidental, son los túrdidos, pero es el mirlo común. Pero también los mirlos tienen que aprender. Fijaros, cada mirlo, a lo largo de su vida, todos tienen la misma voz mirlesca, podríamos decir, una voz líquida con muchos armónicos, un poco rozada en agudos, pero cada mirlo tiene su propia canción. Cada mirlo, cuando nace, bueno, cuando empieza a cantar el primer verano, empieza a experimentar con unas voces y con otras, aprende, escucha de unos y de otros y al final consigue elaborar su propia melodía. Una vez que la tiene, la repetirá de por vida y ya nunca cambiará. Si eso no es componer, se le parece mucho. Los mirlos buscan la afinación armónica. No voy a explicar lo que es la afinación, pero todos sabéis lo que es fácil que es desafinar, ¿no? Pues los mirlos intentan afinar. Vamos a escuchar una secuencia de 4 mirlos distintos en 4 momentos diferentes de su aprendizaje del canto. Eso es uno que ya domina la técnica. ¿Tenéis ahí los sonogramas de los 4? Uy, ¿se ha roto algo? Este tiene una cierta componente musical. Este es un maestro, fijaros. O sea, este tipo sabe componer, ¿no? Este, en cambio, es un pollo, es un joven del año y está dando las primeras boqueadas. Y se nota. O sea, esto no aprobaría un examen de composición, ¿no? Este bicho es vecino mío, fue vecino mío, vivía en la ventana de mi casa, en la hiedra de mi casa.
Y este último, el número 4, es un auténtico compositor, y veréis porque hay auténticas figuras musicales en su voz. Fijaros que esta figura es un intervalo de tercera, bueno, y es idéntica a la última. Bueno, con estos 4 mirlos quería representar el proceso de aprendizaje. El principal problema que se encuentra alguien que va de oídas por la vida es intentar fijar en su memoria los cantos de las aves. Es un proceso no es muy complicado, pero requiere una cierta atención, unas ciertas técnicas, ¿no? Os voy a explicar muy deprisa cuáles son mis técnicas, cuáles son más o menos la técnica para fijar en la memoria algo tan aparentemente inaprensible como es una maraña de cantos de aves. Cuando escuchas a las aves cantar, no sabes en qué fijarte. Es como cuando ves un bando de pájaros de estorninos, no sabes a cuál mirar, ¿no? Entonces hay una serie de preguntas muy sencillas que yo le hago a un sonido. Preguntas que se refieren a las cualidades del sonido, evidentemente. Y eso me ayuda, cada uno tendrá su librillo, este es el mío, eso me ayuda a intentar ordenar, colocar ese tipo de sonidos en la gran maraña que son los sonidos de las aves. La primera pregunta que se hace cuando se escucha un sonido es muy sencilla. Hay una relación directa, no lo vamos a escuchar entero, pero sí algunos fragmentos. Hay una relación directa entre la frecuencia y el tamaño. Me explico. Un violín, una viola, un contrabajo y un violonchelo y un contrabajo son esencialmente el mismo instrumento, son iguales, pero dependiendo del tamaño suena más o menos agudo, más o menos grave. Un niño pequeño tiene la voz más aguda que un grandullón. Una persona pequeña tiene la voz más delicada, más aguda que un tipo grande, ¿no? Eso mismo sucede con algunas excepciones entre las aves. De manera que podemos tener esta auténtica escala de las aves, empezando por los sonidos más agudos, en este caso. Podemos decir que si el sonido es muy agudo, como este abeto, el animal es más o menos grande. Porque ya vamos eliminando. La paloma torcadia es un bicho de ese tamaño y tiene una voz grave. No lo haremos entero, pero veis cómo la escala de las aves, la escala sonora de las aves, va avanzando. El calamón es un bicho también de tamaño medio, tiene una voz bastante grave. El cuervo también tiene una voz bastante grave, hablaremos del cuervo más tarde. Pero vamos a avanzar un poco, nos vamos a meter ya en el campo de los más pequeños. Las codornices ya son bastante chiquitinas y tienen una voz aguda. Mirlos y zorzales, que son 60-70 gramos de pájaro, tienen una voz un poquito más aguda todavía. La golondrina ya empieza a estar entre lo que podemos catalogar de los pesos pluma, los más ligeros. Una alondra que serán 40 gramos más o menos, que me corrijan los que sepan. Y aquí entramos ya en la sección de los muy pequeños. Un triguero, bueno, todavía sigue siendo un pájaro de tamaño más o menos decente. Los 9 gramos del chochín, con mucha potencia pero muy agudo. Los vencejos son también más pequeños, no son tan pequeños, pero tienen esa voz aguda. Y el sonido más agudo, más sibilante que encontramos entre las aves europeas es el siseo de los reyezuelos. 6 gramos de pájaro no dan para más. Bueno, estoy utilizando algunas de las páginas de los libros que ha comentado antes Juan Carlos. Bueno, las preguntas. La pregunta más sencilla que hay que hacer a la hora de saber quién está cantando es ¿cuántas notas forma su canción? ¿Una? ¿Como un gorrión? ¿O una nota pero repetida muy deprisa, como un trepador? El primer tuit del día, diríamos. Una sola nota muy repetida, sin hilar, muchas veces. O una sola nota repetida muchas veces que parece un canto continuo de un insecto, pero una sola nota.
buscarla. O bien la doble nota del cuco. Me precipito. O la triple nota o cuádruple de la bubilla. Esa es la pregunta más simple que se le puede hacer a un sonido. ¿Cuántas notas forman esa voz? Pero, por ejemplo, tenemos que atender también a la forma del sonido y vemos que varias notas entrelazadas iguales forman un motivo, una palabra. Aquí canta un verdecillo. Lo mismo hace la urraca. Son las mismas notas entrelazadas unas con otras, formando modulaciones, formando palabras. O lo mismo hace el pinzón vulgar. Siguen siendo preguntas muy simples, ¿no? A la hora de desmenuzar, descomponer un sonido, una grabación. Si encuentro las gafas, seguimos. Si no, lo dejamos. Aquí están. Pero dos o más motivos distintos ya forman una frase, el famoso ruiseñor común. Lo mismo que hacía el petirrojo, el mirlo que escuchábamos antes. Con diferentes palabras forman frases. Se va haciendo. Esto es lo que podríamos llamar un trino, un gorjeo, pero son conceptos poco claros, ¿no? El petirrojo hace exactamente lo mismo, combina varios motivos y da lugar a una frase. Hay más cosas en las que fijarse a la hora de identificar un canto, de colocar el canto de unas aves. Un elemento muy común, muy común, mucho más extendido de lo que nos queremos, es el ritmo. Hay muchas aves que parece que tienen un metrónomo dentro. Todos los páridos cantan a ritmo y compás. El carbonero, los herrerillos serían lo mismo, el carbonero, el garrapino, no sé por qué no se quita esto. Todos ellos tienen esa secuencia compasada, a ritmo, como si tuvieran insisto, un metrónomo dentro. Un papamoscas cerrojillo también. Son cantos cíclicos que se repiten con un patrón cíclico, rítmico. Y por último volvemos a escuchar a los reyezuelos que también con sus sutilezas, sus siseos, también hacen un patrón cíclico. Todo eso son cosas que parecen un poco embarulladas, pero que cada uno debería tener su propio método y de esa manera aprender a ordenar, a colocar las cosas, los sonidos, dentro de esa gran variedad de las 300 y pico especies endémicas y las 400 y pico sí que pasan por España, ¿no? Otro concepto muy importante, ¿cuánto dura el canto? Ah, no, perdón, esto fuera. Ay, ya he dicho que sin gafas no seguimos, ¿eh? ¿Cuánto dura el canto? Unas décimas de segundo en el caso del mosquitero papialbo. Un segundo de un petirrojo. Segundo y medio del cetia ruiseñor. Un poquito más del pinzón vulgar. Un par de segundos de un verdecillo, que pueden ser 4 o 5. Perdón, el chochín, el verdecillo viene ahora. O los 18 o 20 minutos que puede estar una alondra cantando sin parar mientras vuela y aletea frenéticamente en el cielo. Es decir, cada especie tiene también su duración, su tempo, su longitud de la frase. No vamos a escuchar la alondra durante todo este rato, pero sí que me gustaría llamar la atención sobre una cosa. Este bicho está volando en el aire, está aleteando frenéticamente y no para de cantar. Las alondras, como algunos músicos humanos, practican la respiración circular y es como si estuviéramos nosotros corriendo y cantando sin jadear. Esto es un portento que realizan estas aves
Y ya solo la duración del canto de la alondra, junto con las calandrias y las cobujadas, es una buena pregunta, una buena señal de quién es. Bueno, acumulamos información, te pregunto cómo lo haces, qué timbre tienes, cuánto dura tu canto, más o menos nos creemos que sabemos algo y entonces aparece un estornino. Y el estornino pues, nos demuestra que todo es muy cuestionable. Sabéis que los estorninos son muy imitadores. Esto que vamos a escuchar es un montaje, evidentemente, pero es de un pueblo, yo vivo en la provincia de Segovia, en la Sierra de Guadarrama, cerca de La Granja, y muy cerquita de allí hay un pueblo Carrascal, un pueblo de la meseta, en el que nada más llegar tú sabes que allí hay oropéndolas, cornejas, garajillas, chovas, cigüeñas, mochuelos, milanos reales, autillos y no sé cuántas cosas más. Y no te hace falta verlo, sino que simplemente escuchando un pájaro te lo cuenta. El estornino compone su canción a partir de las voces de las aves que encuentra alrededor, los sonidos que encuentra alrededor. Esto es muy común entre las aves, muchas aves son imitadoras, muchísimas aves son imitadoras, pero no muchas son tan descaradamente imitadoras como en Europa, como los estorninos negros y los pintos. Son quizá nuestros loros, por decirlo así, ¿no? Hay secuencias proverbiales por ahí de la BBC, de pájaros de aves del paraíso cantando, imitando todo tipo de sonidos, de voces. Yo grabé un pájaro, un tejedor en Guinea-Bissau que imitaba al robot C3PO, no al otro, al R2D2 era, ¿no? El que hacía los silbidos de la Guerra de las Galaxias. Es decir, la imitación es muy común entre las aves. Yo en Madrid he escuchado a un pájaro, un estornino, imitando el semáforo de los ciegos, el pulso de los semáforos para invidentes, pero en este caso vamos a escuchar el sonido, la imitación, la descripción del paisaje sonoro que hace un estornino a través de sus imitaciones. Los estorninos cantan además, para embarullarlo más todavía, cantan a dos voces, como los violinistas que tocan dos cuerdas a la vez. Los estorninos, bueno, muchos pájaros tienen dos canales en la siringe y pueden emitir dos sonidos. Y las imitaciones están sobre todo en uno de esos dos canales. Pero yo lo que he hecho ha sido grabar una larga parrafada de unos 20 minutos, seleccionar como con pinzas las imitaciones y compararlas con los imitados reales. Y eso es lo que vamos a ver. No sé por qué no se quita esto. Perdóname, es que no sé por qué no se quita el este. Tenemos que acostumbrarnos a ello. Bueno, ahí tenéis la copia, el estornino negro imitando y una cigüeña blanca imitada por el estornino. Esta es una imitación regular. La imitación del gorrión común es perfecta, no es difícil, es un sonido muy fácil. El cuco parece que está imitando un reloj de cuco, en realidad. La grajilla, bastante bien. Distorsiona un poquito esto, no sé si podéis corregirlo. La corneja, que tiene la doble nota esta de la corneja, del graznido. La chova, la clava, está bastante conseguida. El milano, le falta una vuelta, pero el milano también lo clava. La oropéndola está muy lograda, no es tan bonita como la real. El mochuelo, el gato mochuelo está bastante bien. El autillo es idéntico, no sabría decir quién es quién. Tampoco es un sonido muy complicado, ¿no? Pero bueno, todas estas voces, las de la parte de arriba que hemos escuchado, este es el artista, todas las voces de la parte de arriba estaban contenidas en una sola parrafada de 20 minutos, diseminadas muchas veces repetidas, muchas veces había más cosas, había perdices, había codornices, había alcaravanes, pero bueno, esas eran las que se podían extractar mejor, de manera que toda la segunda voz del estornino estaba totalmente compuesta a partir de voces robadas
a su entorno, a su paisaje. Hay aves migrantes que traen las voces de los paisajes por los que van pasando. Algunos Filoscopus traen las voces de los paisajes por los que vienen. Y en este caso el estornino se hizo, un estornino pino se hizo muy famoso porque le sopló nada más y nada menos que una melodía a Mozart. Mozart, otro excéntrico, que también se las traía, el estornino y Mozart. Mozart tuvo un estornino pinto que compró en una pajarería en su casa, lo tenía en el patio, y le enseñaba a cantar. Mozart le componía y el estornino silbaba las cosas que componía Mozart. Pero en una ocasión el estornino compuso una melodía de su propia iniciativa, Mozart la transcribió, la arregló porque estaba bastante mal hecha, como el mirlo que escuchábamos antes, y la incorporó a una de sus obras. Hay quien dice que está claramente incorporada en una sonata bufa de una ópera de Mozart. Pero bueno, cuando tú te crees que ya sabes más o menos quién canta porque tiene una nota, 2, 5, te llega un estornino, a todos nos ha pasado, ¿no? Que estando en el pleno mes de enero estás escuchando péndolas, ¿no? Eso, paubillas, y eso es imposible. Eso siempre es un estornino y a veces un arrendajo. Pero bueno, eso sería un pequeño método para empezar a aprender a cantar. Pero en la naturaleza, en las voces de las aves, de la naturaleza en general, hay otros muchos puntos de vista. Yo me he dedicado, lo decíamos al principio, pues a muchas cosas, ¿no? Entre ellas a sonorizar documentales, a hacer radio, a hacer instalaciones sonoras, a hacer CDs, colecciones de CDs, ¿os acordáis? Cuando había discos. Ahora serían aplicaciones de identificación de sonidos de aves. Pero una cosa que me interesó siempre mucho fue escribir, como en el caso de estos libros, escribir con palabras, describir la naturaleza por medio de cómo suena. Y para ello la mejor manera de hacerlo es a través de palabras tomadas literalmente del aire. Me refiero a las onomatopeyas, podemos decir palabras cogidas a vuela pluma. La lengua española, todas las lenguas, por lo que hasta donde yo sé, pero la lengua española está llena de onomatopeyas para nombrar a las aves. ¿Esto qué significa? Pues por una parte, lo veremos ahora, que la gente estaba muy atenta. Porque si tú sabes nombrar al sisón por cómo suena, es que sabes que hay un sisón, sabes lo que es, ¿no? La gente se fijaba en las cosas que le rodeaban, la gente de la cultura tradicional. Y el hecho de que esos sonidos hoy día sean un exotismo, que esas voces nos den pie a hacer esta charla, nos indica lo lejos, los sordos que nos hemos vuelto a los mensajes de la naturaleza. Pero bueno, vamos para allá. Posiblemente la onomatopeya más antigua que existe, perdón que me he adelantado, la onomatopeya más antigua que yo conozca que existe escrita, referida a un sonido de un animal, la recogía, ya he desvelado el secreto, me he cargado el factor sorpresa. La recogía Francisco Bernis, el catedrático de zoología de la Complutense de Madrid, el refundador de la ornitología en España en los años 50 y 60. Francisco Bernis era también lingüista, su mujer lo era, y tiene un diccionario de nombres vernáculos de aves, y habla de una palabra encontrada en una tablilla en Sumer, bueno, en Mesopotamia, hace 5 o 6 mil años, que habla de un animal grande que vive en los tejados de los edificios y se llama la calaca. La calaca. Y evidentemente la calaca ya lo sabéis todos porque me he adelantado. La calaca es la cigüeña, el protorar de la cigüeña. Pero hay muchas más onomatopeyas. Por ejemplo, la totovía dice tobía, tobía, tobía. Tampoco no hay más explicaciones que dar. Pero la tórtola es una onomatopeya del turtureo, el turtur de la tórtola común, la tourturelle en francés. Los pinzones vulgares dicen ping. Y luego están estos pájaros llamados en toda España carboneros comunes, pero que en realidad son los chichipanes, los tintines, el chinchín, el cuchinchín, y en cualquier caso, nombres onomatopéyicos de su canto. El puput, catalán, la abubilla es una deformación de su voz, y los bisbitas bisbisean.
Los sisones, como sabéis, están a punto de extinguirse. Siseaban en la punta de las alas al aletear con una muesca que tienen en la primera pluma y producían ese sonido, este siseo, como la ganga común ganguea. Esto merece una explicación aparte. Todos los córvidos, con la excepción del rabilargo y alguno más, todos los córvidos sus nombres son onomatopéyicos. Las cornejas, los cuervos, los arrendajos, las chovas, las granjas, las trajillas, todas ellas, esas voces son onomatopeyas que se refieren a su voz. Corneja, cuervo, los arrendajos son todo R's y J's por el bosque, esto parece un club de jazz. Y las chovas dicen chau, la corneja se cuela por todas partes. El ruiseñor común, el famoso ruiseñor común, el reclamo del ruiseñor, por lo menos en Extremadura, no sé aquí en La Mancha, se llama la silbarronca. Silbido y un ronquido. Y en Zamora, al chotacabras cuellirrojo le llaman la pagañera. Paga, paga, paga. El gatillo de monte y el catomochuelo no son onomatopeyas, pero sí que se remite al sonido. Y la grulla, gruye. Gru. Trompeteo de la grulla es una onomatopeya, bueno, mejor dicho, la palabra. Los gansos, como las gangas, los ánsares comunes ganguean, gan, gan, gan. La reidora, la gaviota reidora, tampoco es una onomatopeya, pero se ríe, definitivamente. El ana de silbón silba. Al archibebe le falta el ar, pero dice chibibi. O chibibibi, pero archibebe. Y en las noches de invierno escucharemos en los roquedos a los búhos reales diciendo bu. O uhu, si son alemanes, que para esto son más precisos que nosotros. Pero los búhos en todos los idiomas europeos se llaman algo parecido. Bu, ibu, oul, bubo, todos ellos dicen bu o algo así, ¿no? De manera que escuchamos cómo, para empezar a hablar del paisaje sonoro, la de la biofonía, lo más fácil es coger las palabras que están a vuela pluma, que están volando en el aire, ¿no? Os decía al principio, igual un poco precipitadamente, ¿esto qué significa? Bueno, a mí me encanta, ¿no? Pero eso significa que la gente antes se fijaba en cosas que hoy ni sabemos que existen, sobre todo la gente urbana, y que el exotismo que significa estas voces escuchadas en un teatro es una medida de la distancia, de la sordera que tenemos respecto al medio natural. Es decir, el paisaje sonoro, el sonido, también nos permite acercarnos de otras muchas maneras a la naturaleza. Y si estamos con las palabras, también veremos cómo hay muchos términos absolutamente desconocidos, porque todos sabemos que los gatos maullan, los perros ladran, los caballos relinchan, la vaca muge, el elefante barrita y la golondrina, ¿qué hace? Y el zorro, el ciervo berrea, pero el corzo. Es decir, esa misma cultura popular que hacía que contenía un montón de palabras que describían a las aves, o a los grillos, o a las ranas por el croar, por medio de su sonido, también se trasladaba, se ampliaba en los verbos. Y yo tengo por aquí una chuleta, he venido a hablar de mi libro anterior, tengo aquí una chuleta, para que veáis cómo el campo está lleno de verbos que mucha gente desconoce. Decía Miguel Delibes que las perdices ajean y corechean. El ajear de la perdiz y el coreché de la perdiz. Las codornices paspallean. Y los cuervos, ya lo habíamos antes, crocitan, crascitan o croajan, que vaya palabra, ¿no? Croajar. Grajas y cornejas graznan.
Y el zorzal charlo, charlea, charlear de zorzales. La golondrina, trisa, ¿por qué? TRS, trisar, fijaros. TRS, trisar. Las cigüeñas cortoran, hacen la calaca también, podemos decir, ¿no? Y las tórtolas arrullan, de ahí también su nombre, y las palomas zuritas zurean. El pito relincho es como llaman al pito real, pito verde. Y en general los carpinteros, ya sean grandes, medianos, negros o del color que sean, tamborilean. Pero los patos, el azulón, parpa. Esta risotada de los pazulones es el parpar. Los bisbistas, lo veíamos antes, bisbisean. Y esa mancha que veis ahí, que viene por ahí, es el zumbido, bordoneo, rumbar de moscardones y abejorros. Lo de rumbar me encanta. Por la noche el diccionario cambia de términos, grillan los grillos, estridulan sería la palabra correcta, de estridencia, aunque no sé dónde ven la estridencia. Ululan los cárabos y en esa nota ondulante ya está la palabra ulular, la describe, maullan los mochuelos, silban los autillos, croan las ranas, croar es la onomatopeya del sonido roto de la rana común verde en este caso, ronronean los chotacabras europeos o grises, a los pobres jabalíes perseguidos por todas partes les nombran de mil maneras, arrúan, rebudian, gruñen y berraquean en general, berraquear. Tautean los zorros, este ladrillo es el tautar, y ladran, sí, pero los corzos. Bueno, son muchas maneras de fijarse cómo suena el campo, ¿no? No solamente hay que saber quién está ahí, cuántos hay, todo lo que decía al principio, sino que también hay otras formas otros puntos de vista, otras miradas, ¿no? Podríamos seguir hablando de sonido de naturaleza pues, en el cine, en los documentales, en la pintura. Yo he trabajado mucho con cuadros, analizando a qué suenan los cuadros de paisaje, con los impresionistas del Museo Thyssen y demás, pero vamos a ir abreviando un poco. Y yo creo que si una utilidad clara tiene esto de las grabaciones, ya digo que el sonido es el relato de lo que sucede ahí fuera, el análisis del sonido es, por tanto, el relato de la evolución de las cosas. Podemos decir que la riqueza del concierto natural es la medida de la biodiversidad. Cuanto más rico sea un paisaje sonoro en voces, nos está contando que hay una comunidad biológica muy rica. Por tanto, el empobrecimiento de un paisaje sonoro, de esa música, es el relato de la crisis. Yo llevo 37 años grabando sonido de naturaleza, algunos más escuchando. Comparto, supongo que experiencias y perspectiva y punto de vista con muchos de los presentes. Y es evidente que en la naturaleza, en el paisaje sonoro, se están abriendo grandes claros. Nos lo dicen los científicos, que en los últimos 60 años en Occidente, o menos incluso, han desaparecido más del 60% de los animales, de los individuos, no de las especies, aunque las especies están empezando ahora. Pero sí que hay el 60% menos de voces, y ese es el dato, y yo no tengo ese dato, pero mi percepción de salir al campo a escuchar coincide con eso. Los científicos ponen la letra, yo pongo la música,
Pero efectivamente cada vez hay menos sonidos en el campo, cada vez hay más ruido. El ruido es una mancha, como una grasa, una mancha sucia que se extiende por el telón de fondo y lo tapa todo, interrumpe la comunicación. Y esa perspectiva sonora de 30 y tantos años a la escucha, grabando y escuchando, permite ver cómo esas cifras que dan los científicos son reales. Insisto, ellos ponen la letra y yo pongo la música. Entonces vamos a ver ahora muy rápidamente una serie de montajes, como podríamos decir, de antes y después. Este primero se trata de ver cómo en un campo, esto es una composición, no es una grabación real, es una composición, pero es una composición que sigue la melodía de lo que nos cuentan, ¿no? Vamos a escuchar cómo en una estepa, en un páramo de Castilla, en Zamora, el número de alondras, de calandrias, de cobujadas, de aláudidos, de codornices, de insectos en el suelo era muy grande hace unos 30 años y cómo poco a poco esos sonidos se van empobreciendo y en el sonograma veréis cómo van desapareciendo, se van abriendo grandes claros. Podríamos decir que la primavera silenciosa de la que hablaba Rachel Carson todavía está lejos, o quizá no tanto, pero que el sonido de la naturaleza es cada vez más monocorde. Esto sería una composición de un amanecer, según los datos de diversidad, tantas alondras por hectárea, tantas calandrias, tantos trigueros, de hace pues unas décadas. Fijaos que va llegando a un punto fatídico, ahí esa rayita, hay muchos saltamontes. Y esto sí es esto sí es una grabación real del mes de mayo en la Tierra de Campos. ¿Veis cómo la masa sonora, la madeja que intentábamos desenmarañar hace un rato, se ha vaciado? Sigue habiendo voces, pero esto es como un dedo yo acuso, ¿no? Aquí faltan muchas voces, aquí falta mucha materia, mucha presión sonora. Otra pieza, y ahora esta sí que es real, esto era una composición, pero esto otro sí que es absolutamente real, es un antes y un después. Esto sucede en mi casa. Yo os decía que vivo en la Sierra de Guadarrama, en Balsaín, el Pinar de Balsaín, en una zona muy fría. Hace unos años, yo llevo ahí 20 años o 22, y hay cosas que uno que va de vida no se le escapan. Hace 10 años yo grabé el Pinar desde mi casa, desde la parte de atrás de mi casa, el Pinar de Balsaín, con una biofonía forestal pues muy rica, ¿no? Lo que cabría esperar en un lugar, un bosque bien conservado. Unos años después, hace 4 o 5 años, empezaron a aparecer sonidos nuevos. Esto sería el Pinar de Balsaín hace, no recuerdo mal, era el 2008 o algo así. Cucos. Esto es una grabación tal cual, esto no es un montaje, tal cual. Es decir, un ambiente forestal ni muy rico ni muy pobre, un ambiente forestal más o menos ameno, ¿no? Y hace 4 o 5 años, con la subida progresiva de las temperaturas, en el Pinar de Balsaín, a 1200 metros de altura, en la cara norte de Guadarrama, una zona muy fría, empezó a sonar esto. Las cigarras, la chicharra, la cicada orni, el sonido del calor, ¿no? Las cigarras estaban ahí un poquito más abajo, estaban en Segovia, estaban cerca, pero a esa altura no había chicharras, nunca las hubo. Para mí, este pequeño detalle, un insecto que se mete en un pinar frío, para mí este pequeño detalle no es un dato, no es una tesis, pero para mí, sin ninguna duda, es el sonido del cambio climático. Como el aumento de las temperaturas hace que nuevas especies se desplacen, ganen en altura, suban hacia el norte y colonicen. No solamente desaparecen muchas, es que otras muchas llegan de nuevas, ¿no? Y estas chicharras, estas cigarras, han subido un poquito y nos están colonizando acústicamente, nos están contando que la temperatura ha subido 1 o 2 grados de media en la Sierra de Guadarrama, lo suficiente para que entren. Pero no todo es cambio climático. La crisis ambiental también se puede contar por medio de sus voces por otros motivos. Todos habéis oído hablar de la hecatombe de los insectos, y no es por la temperatura, es por el uso abusivo de pesticidas, de venenos en el campo.
¿Qué tiene eso que ver con el sonido? Bien, pues cada vez se escuchan menos insectos, cada vez se escuchan menos grillos, cada vez se escuchan menos saltamontes. Y yo siempre cuando salía a grabar al campo al monte, en verano tenía un serio problema con las abejas. Porque ese zumbido, que sería el equivalente sonoro del aroma de las flores, para mí era una especie de tela que lo tapaba todo, un muro. O sea, las aves cantan detrás y las abejas, a partir de media mañana más o menos, esas franjas paralelas son los zumbidos del bordoneo de las abejas, ¿no? Para mí eso era un problema. Y desde un tiempo a esta parte, esto es una grabación de las Villuercas de los años 95, de un tiempo a esa parte no es que no haya abejas, pero para mí ya no es un problema. No sé si me entendéis la ironía. Sigue habiendo, pero fijaros la diferencia de la mancha, del soporte de la polinización, acústicamente hablando, y del soporte actual, como es mucho más pequeño, ¿no? Y no solamente es el uso de pesticidas o el cambio climático, hay otras razones que agudizan, contribuyen a hacer que la crisis ambiental sea irrenunciable. Aquí en La Mancha lo habéis padecido, las tablas de miel nacieron, como Parque Nacional nacieron muertas, y con una serie de medidas de esta sobreexplotación del acuífero, pues se mató no solo a las tablas, sino prácticamente todos los humedales de la Mancha húmeda. Ese mismo proceso se está repitiendo en Doñana. Las tablas ya fue gravísimo, pero Doñana es posiblemente el espacio natural más renombrado, más importante, con más cacheo, con más glamour de Europa. Y están haciendo exactamente lo mismo que hicieron en La Mancha a la hora de desecar lagunas y desecar acuíferos. Llevarse el agua donde no debe estar. Aquí vamos a escuchar dos asomos, acústicamente hablando, a la marisma de Hinojos, uno en los años 2000 poco, una noche de febrero, un año que llovió bastante, en el que escuchamos pues lo que debería ser la marisma a las 2 de la mañana, un jolgorio, un clamor, millones de anfibios de ranita meridional, gansos, patos, un griterillo. La marisma es enorme, pero aquí no cabe un grito más. Y este mes de febrero, durante el rodaje de un documental sobre Doñana que estamos haciendo, a las 2 de la mañana, en el mismo lugar, en la marisma de Hinojos, zona buena de fría, afortunadamente, sonaba el silencio y sonaba esa mancha sucia, fea, de una bomba de agua que fuera del Parque Nacional, pero de noche los sonidos viajan muy lejos, está literalmente matando la marisma. El mes de febrero en ambos casos. Es decir, esto sí que es un yo acuso, ¿no? Por medio del sonido también se puede denunciar lo que se está haciendo y que no todo es inevitable como los ciclos climáticos, el cambio climático y tal. No, es una cuestión de voluntad. Si te quieres cargar un humedal, lo más fácil es llenarlo de bombas, de pozos, y es cuestión de años que aquello ya sea irreversible. ¿Qué os voy a contar a los manchegos? Permitidme que veamos... ¿Esto qué es? Ah, no. Insisto, lo de las gafas. Sí. Bueno, hemos empezado con unas imágenes del canto general. Esto que hemos escuchado en Doñana ahora, podríamos también verlo. Secar un humedal, ¿cuál es la expresión contraria a llover sobre mojado? ¿No llover sobre lo ya secado? Pues eso sería lo que está sucediendo ahora en las marismas de Guadalquivir. El caño del Guadiamar, la principal fuente de entrada de agua a la parte norte del Parque Nacional, seco, y al mismo tiempo las bombas de agua sacando toda el agua. Fijaros a que suena esto, a nada. Doñana no suena a nada, suena a motores. Los observatorios de aves destartalados, las aves cormoranes en el barro cuarteado.
poquito de agua bombeada también con las mismas bombas en los caños, donde se concentra la poca actividad. La marisma, donde suenan las aláudidos. El lucio, el zarro garrido con agua bombeada de pozos para que los 4 patos que quedan allí puedan vivir. Y al mismo tiempo que no que falte agua para la alfalfa. Todo esto está grabado en la misma mañana, en 2 horas. Bueno, quizás me podéis acusar un poco de maniqueísmo. No voy a decir que no, porque esto es una selección hecha con bastante mala leche, ¿no? De elegir un... Pero esto está grabado todo en un mismo día, la misma mañana, en un intervalo de 2 o 3 horas, insisto, en el entorno norte de Doñana, donde impera la llamada comunidad de desaguantes, lo cual lo explica todo, ¿no? Y la reflexión es que también el sonido nos lo permite, ¿no? El agua suena, y no es que no haya agua, es que está donde no debería estar, o está solo en un sitio y no en otros, ¿no? Es decir, un problema que seguro que en La Mancha os suena muy, muy bien conocido. Yo recuerdo hace muchos años, y yo venía bastante por las tablas de Daimiel a grabar, cuando se empezó el primer plan de recuperación, que bueno, fue medianamente exitoso, por decirlo de una manera positiva, y lo normal era que los agricultores dijeran que había que elegir entre el agua para los patos o para mis hijos, ¿no? Era la típica disyuntiva que no tenía respuesta, ¿no? Porque quién va a decir que para los patos y no para tus hijos, hasta que los agricultores de La Mancha empezaron a pensar que el agua de los patos era la misma de la que utilizaban en sus pozos para regar los cultivos, ¿no? Aquí se aprendió tarde, en Doñana todavía no se ha aprendido del todo, ¿no? Pero bueno, insisto, el sonido también sirve para acusar. Pero no vamos a ir solamente de dramas, sino que para acabar os sugiero que me acompañéis en otra manera que hay de contar cómo son las cosas por medio de sonidos. Vamos a escuchar un calendario con los ojos cerrados, un calendario mes a mes. El sonido varía por días, varía por épocas, no hay 2 paisajes que suenen igual, no hay 2 horas del día que suenen igual, no hay 2 momentos del año que tengan la misma banda sonora, con lo cual la diversidad es infinita. Pero podemos ir encontrando una serie de pautas comunes. Y esto que vamos a oír es un recorrido idealizado, 12 meses del año. No es ningún sitio en concreto, sino que es una serie de lugares cogidos de aquí y de allá. Pero sí que podéis imaginar que es un paisaje pues, que podría estar perfectamente por aquí, excepto por un detalle que escucharéis al final, que no se os pasará desapercibido. Y sería una zona de barrancos con rocas, cultivos, algún olivar, una pequeña abrevadero, una mancha de agua, una charca, un lavajo. Más o menos un paisaje en mosaico donde se pueden encontrar muchas voces distintas. Casi todo está grabado a una hora que para mí es muy importante, que es la hora del final del día, al caer la tarde. Empezamos con lo que podría ser el sonido de ahora mismo, quizá un poquito más arriba en las montañas, en el mes de enero, de este calendario sonoro. Podemos decir, ¿a qué suena la nieve cuando cae? Pues suena a tambor. La nevada no suena, pero el sonido de la nevada después, cuando cae la nieve al suelo, produce sonidos. El silencio del invierno, el silencio blanco. Febrero se produce el despertar de los anfibios. Ya veis cómo se va animando poco a poco las charcas en la noche. La noche se va templando y el paisaje sonoro se va llenando de voces. Los coros de los sapos corredores, los primeros maullidos de los mochuelos. Marzo es el final del invierno
y en marzo los grandes estrépitos de las grullas se alejan hacia el norte de Europa. Pero es como la gran despedida, ¿no? Adiós, hasta el año que viene. En abril, los días ya templan, todas las especies que se han ido a invernar a África van volviendo y prácticamente cada día, cada semana aparecen nuevas voces del paisaje sonoro. Los ruiseñores, las oropéndolas, los cucos. La atmósfera se templa y el paisaje sonoro se enriquece. Los cultivos en mayo, gracias a las cosechas ya aceleradas, se agostan y bajo el dosel de las alondras, entre los trigos, las codornices anuncian la buena cosecha. Aquí la veis la codorniz. Buen panay, dicen en Castilla, que dice. Buen panay, buen panay. Junio. En los montes de media España, junio es el mes del celo de los corzos, la ladra del corzo. También pueden empezar a caer las primeras y muy tempranas tormentas del verano incipiente, ojalá, porque hace ahora un poquito de hierba. Y de fondo los coros pulsantes de los sapos de la ermita de San Antón. En julio hay un sonido muy peculiar por el monte, yo le llamo la señal. Son las señales de alerta. El monte está lleno de pollitos volantones, desprevenidos, inexpertos, y el monte se llena de silbidos, siseos, cuchicheos, silbarroncas, que son las señales con las que los adultos avisan a los jóvenes de que sean discretos. Este chisporroteo es lo que se escucha por el monte en verano. Y un mirlo que se escapa asustado. Y lo que se escucha de verdad en verano, lo oíamos antes en Balsaín, es el crepitar reseco, las voces resecas, como la temperatura, como la vegetación de los insectos. La voz rota de la torcaz. Septiembre, en cambio, es tiempo de berrea. El paisaje sonoro despierta, revive y por los montes de toda España producen grandes estrépitos. Por los montes corren estas fantasmagorías. Los cárabos del año jóvenes están en paso, se meten en los territorios de los residentes y de la noche se montan estas peleas a ululatos que parece que corren fantasmas. Y si ha llovido, también con las primeras chaparrones, las primeras charcas en las lagunas, en las zonas húmedas se montan estas griterías al agua patos, podríamos decir. Estos fueron las tablas, precisamente. Una jocha que corre sobre una lámina de agua y todo el griterío de los patos detrás.
en diciembre para terminar el año en las zonas más templadas, en la mitad sur de la península. Los búhos reales, ¿os acordáis? Empiezan el celo. Les decía que esto no era, esta grabación no está hecha en Castilla-La Mancha, no en Albacete, por razones evidentes. Que yo sepa, el lobo no ha llegado todavía por aquí, aunque todo se andará. Bueno, como veis, mi logotipo es una grulla, ¿no? No es inevitable, porque si ti te gusta la naturaleza y te gusta el sonido, no puedes ignorar a la gran trompetera, ¿no? A las grullas, que son las grandes protagonistas de los grandes estrépitos de la naturaleza. Bueno, normalmente yo acabaría aquí. Esto va de celebrar el aniversario de una sociedad ornitológica. Se han colado algunos corzos, unas ranas, algunos insectos y un lobo a última hora. Pero bueno, eso creo que cabe en el guión, ¿no? Pero normalmente yo terminaría con el aullido lejano del lobo. Diría, después de que el lobo ha aullado, no tengo nada más que decir. Ya, buenas tardes, muchas gracias. Tal. Pero me vais a permitir una pequeña adenda. Yo, bueno, ya lo habéis visto, llevo muchos años de oídas grabando el sonido de las aves, ¿no? Y viajando por ahí escuchando los paisajes sonoros, las biofonías y las geofonías. La biofonía es el sonido de los seres vivos, la geofonía es la suma de los sonidos de lo inerte, el agua, el viento, el eco, la tormenta y los volcanes. Cuando vas por ahí viajando, cuando vas de oídas, piensas que en tu mapa, en tu geografía sonora, hay dos extremos, hay dos fronteras. Por una parte está la frontera del silencio, el ambiente más silencioso que se pueda percibir, yo que sé, una noche de invierno de estas que no sopla una gota de aire y prácticamente la atmósfera es de cristal y no suena nada más que algún crujido, algún crepitar. Ese sería una cueva, ese sería el horizonte inferior del mapa sonoro. Y por otro lado estaría el horizonte superior, pues yo que sé, una tormenta en alta montaña, un temporal de estos como el que está pegando estos días en Galicia, en la Costa de la Muerte, con vientos de 100 km por hora, cuando la roca aúlla, ¿no? Esos serían los horizontes del paisaje sonoro en los que yo me había acostumbrado a moverme, lo que menos suena y lo que más suena. Por aquí hay técnicos de audiovisuales, eso sería el margen dinámico del mapa sonoro, ¿no? La diferencia entre lo mínimo y lo máximo. Pero entonces, sabéis, estalló el volcán de La Palma, el volcán parece ser que de Tajogaite se va a llamar. Y yo me fui para allá y me encontré con algo que me rompió todos los esquemas. Porque yo pensaba que había oído todo lo más fuerte que se podía oír. Yo me podía imaginar que el sonido del volcán estaría lleno de matices, de detalles, como veremos. Pero lo que no me podía imaginar es que fuera tan grande. Cuando tú, al principio de esta charla os decía que tú no sabes cómo es un paisaje sonoro hasta que no escuchas su banda. Perdón, que tú no sabes cómo es un paisaje hasta que no escuchas su banda sonora. Y yo me di cuenta en La Palma de que tú no sabes lo grande que es un volcán hasta que no escuchas su estruendo, su rugido, ¿no? No sé si no acabaremos reventando los altavoces de la sala, pues lo dejo para el final, pues si hay, perdonadme si me cargo algo, si hay males mayores, pero bueno, si hay daños, pero valdrá la pena. Yo estuve en La Palma varias veces, estuve esos 3 meses como completamente, ¿cómo se diría?, abducido. Estuve 3 veces allí y en esas 3 veces me moví por todas partes, casi muchas veces de manera furtiva e ilegal, pero en fin, había que acercarse a la bestia. Y desde 3 puntos de vista muy distintos que vais a ver ahora, pude grabar las diferentes voces del volcán. La primera voz, el primer asomo, sería a unos 1000 metros de distancia en los pinares que rodeaban el volcán de Cumbre Vieja. A 1000 metros lo sé porque cada vez que el volcán explotaba tardaba 3,5 segundos en llegar el sonido, con lo cual, calculando la distancia, la velocidad de propagación del sonido eran unos 1000 metros más o menos de distancia. Y aquí yo estaba grabando el gran estruendo, grababa el tremor, que es la vibración del suelo, grababa las exhalaciones de piroclastos, que es como una especie de respiración gigantesca, un fuelle gigante del que no sale, solamente sale el sonido de la voz ronca.
escuchaba las rocas que caían por la ladera rodando, las rocas de acreción, la lava como grandes bolas de nieve negra que rodaban ladera abajo. Escuchaba el edificio volcánico. Desde más cerca, a 1,5 segundos más o menos de que explotara, de que tardara en llegar el sonido, en las laderas de la montaña del Jable, con una capa de cenizas de más de 1 metro de profundidad, una gran nevada negra, todo era las cenizas como nieve negra, en negativo. Aquí hay una cosa que a mí me llamaba mucho la atención, por supuesto los estampidos del volcán, los bramidos, las explosiones, pero a pesar de todo, los canarios silvestres, los mosquiteros, los insectos seguían cantando. Y la tercera aproximación del volcán fue esta, a 1 o 2 metros de la colada del río de lava, en la misma orilla del río de lava. La lava está a 1000 grados de temperatura, de manera que cuando el viento venía en contra, el calor era literalmente insoportable. Yo no me ponía un guante en esta mano porque era la manera que tenía de... era mi termómetro, mi salvavidas, ¿no? Cuando no soportaba el calor en la mano me tenía que ir, porque la cara iba tapada, iba forrado. Utilizaba la mano como una especie de testigo, de fusible, para cuando no aguantaba más me iba, porque el calor era insoportable. Pero había una cosa, ardió el micrófono, de hecho, yo lo he contado muchas veces, ¿no? Que bueno, nunca he dado por tan bien perdido un aparato como en esta grabación, ardió por la temperatura. Pero una cosa que me sorprendió, que me dejó absolutamente boquiabierto, es algo muy contradictorio. Tú puedes imaginar que la lava, una masa pastosa de piedra a 1000 grados de temperatura, debería sonar a eso, a pastoso, y sin embargo la lava sonaba a cristal. Sonaba como si fuera escombros componiéndose. La superficie superior se estaba enfriando mínimamente y cristalizaba, y el sonido, en vez de chof, el sonido era cristalino. Bueno, con estas 3 perspectivas, esos 3 puntos de vista, hemos hecho un montaje sonoro con imágenes también propias. Digamos que en el caso del volcán el sonido no vale, también hay que poner la imagen. El sonido te da el tamaño, la magnitud, la imagen te da la diversidad, ¿no? Con esas sonidos e imágenes he hecho un montaje que ya sé que no tiene nada que ver con los pájaros, perdonadme, pero como es algo que a mí me ha conmocionado en mis cimientos como persona que va de escucha, pues me gusta rematar con ello, ¿no? Dura poquito. Regula los niveles, por favor. Eso sí, lo que vais a escuchar es una 100ª parte de lo que sonaba allí. Esta instalación también está hecha con motivo de una exposición sobre la obsidiana en el Museo de Antropología de Madrid, por este titular, este rótulo, que podéis, si consigo quitar esto. Ay, perdonadme, es que estoy obsesionado con que no puedo quitar esto, no sé qué está pasando.